Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a tejer estos hermosos zapatos en color rojo, una pieza diseñada para quienes buscan comodidad y estilo sin complicaciones. Lo mejor de este diseño es su sencillez al momento de elaborarlos. Están tejidos totalmente envueltas en una sola dirección, con este diseño de puntos altos en la parte delantera, lo que los hace ideales tanto para principiantes como para expertos que buscan un proyecto relajante y rápido de terminar. Este diseño, además de tener este acabado impecable, son muy cómodos para el uso diario. Te comento también que los detalles sobre dónde adquirir las suelas y los tipos de hilo de nylon que yo recomiendo se encuentran acá abajo en la descripción de este tutorial, así como en un comentario que dejo anclado en este tutorial. Ve al primer comentario y allí está toda la descripción, tanto de dónde comprar las suelas y cuáles son los tipos de nylon que yo recomiendo. No te pierdas de nada. Para tener acceso a este tutorial completo y estar al tanto de todos los proyectos que vienen en camino, asegúrate de suscribirte a mi canal Crochet Rocío y activar la campanita de notificaciones. Los materiales que vamos a emplear para tejer estos lindos zapatos son los siguientes: aproximadamente 100 gramos de hilo de nylon cuyo grosor debe ser no mayor a 2 milímetros. En un comentario que está anclado en este tutorial, es decir, es el primer comentario que vas a conseguir, así como en la descripción de este video, les hago una reseña de cuáles son las marcas de hilo y su grosor, el cual va a depender de la marca que yo recomiendo para tejer calzado. También vamos a necesitar un par de suelas que deben de estar perforadas con su respectiva plantilla. Allí en ese comentario también les dejo información de dónde conseguir las suelas dependiendo del país que te encuentren. Y una sugerencia para quienes quieren reciclar o reutilizar suelas, les dejo también el enlace a varios tutoriales acá en mi canal donde explico ese procedimiento bastante detallado. Emplearemos aguja acorde al grosor del hilo. Yo estoy trabajando con una aguja de 2.25. Necesitaremos cinta métrica, separadores de puntos. Yo voy a necesitar 3, así como unas tijeras. Comenzamos. Vamos a iniciar con la vuelta de pespunte, es decir, esta vuelta que nos permite incorporarnos a la suela y poder levantar el tejido. Colocamos en esta posición y nos vamos a ir justo a la parte central. Introducimos aguja y vamos a doblar el hilo. Pasamos acá, este extremo lo llevamos entre los puntos y cerramos. Volvemos otra vez, introducir aguja, tomar hilo, sacar y cerrar. Vamos a ir haciendo este procedimiento que están viendo en este momento por todos los orificios de esta forma. Muchísimas gracias a estas personas que se han incorporado recientemente al canal. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, que esa es la mejor forma que tienes de apoyar mi contenido. Vamos a ir llevando este extremo entre los puntos y volvemos otra vez. Introducir, sacar, volver a tomar hilo y cerrar. Repetimos el procedimiento de esta forma. Bien, esto lo vamos a ir haciendo por todo el contorno. Si quedaron dudas, es de esta manera. Introducir aguja, tomar hilo, sacamos, teniendo 2, cerramos. Es como hacer medio punto o punto bajo, 2 en cada orificio. Así nos vamos a ir por todo el contorno de la suela hasta llegar donde habíamos iniciado. Estoy terminando de dar la vuelta y lo que vamos a hacer es irnos a ese primer punto. Si les cuesta y no pasa muy bien, introduzcan la aguja suficiente para que ese punto se amplíe. Tomamos hilo, deslizamos. Bien, y así quedó el pespunte que hicimos por todo el contorno.
Recuerde que siempre los puntos deben de estar como al filo o al borde de la suela, no pueden quedar extremadamente anchos o salidos de ella, sino que van trabajando de manera natural para que esos puntos queden así justo en el borde de la suela. Es muy importante el acabado de este pespunte para el resto del tejido. Vamos a tejer ahora la vuelta de contar puntos. Es el método original de crochet rocío. Yo lo implementé para garantizar que ambos pies queden del mismo tamaño con la misma cantidad de puntos y evitar que un zapato nos quede más grande que otro. ¿Esto por qué? Porque a veces cuando hacemos las perforaciones nos quedan a distancias diferentes. La explicación de cómo van a ser estos orificios se los dejo por acá en un tutorial de referencia que pueden visitar, donde enseño cómo reciclar suelas, cómo reutilizar suelas, y allí está también qué herramientas pueden utilizar para hacer esas perforaciones. Continúo. Vamos a tomar la cinta métrica y mediremos de un extremo al otro. En mi caso me da 24. La mitad de 24 son 12, por lo tanto vamos a colocar unos separadores justo donde nos dé esa cantidad. Y a partir de ahora, esta pieza de la suela, la más angosta, la vamos a llamar talón. Y la parte más ancha la vamos a denominar capellada. Desde acá, desde donde terminamos esta vuelta, del centro del talón hasta acá, debemos tener una cantidad constante, fija, para todas las suelas de adultos de 32 puntos. Desde esta marca hasta el centro de la capellada debemos tener los puntos según la suela que estemos trabajando. Si estamos trabajando talla 37, debemos tener 37. Si estamos trabajando la talla 36, deben ser 36, y así sucesivamente. Lo mismo aplica para este lado. Debemos tener los puntos según la talla que estemos tejiendo. Para aquellas personas que son de México, donde la denominación de tallas es diferente, hay una tablita en la web donde pueden hacer la conversión. Y acá igual 32 puntos. Entonces repito, a cada lado 32 para las tallas adultas, y a cada lado la talla según estemos trabajando. En mi caso yo estoy tejiendo la talla 35, por lo tanto a cada lado debemos tener 35. En lo sucesivo, todas las vueltas las vamos a tejer de este lado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero contamos cuántos puntos tenemos, nos vamos a cada uno de ellos y los vamos contando de esta manera. Así, uno por uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Es decir, a mí me faltan 2 puntos para llegar a 32. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a aumentar 2 puntos. Cuando hacemos los aumentos, vamos a tratar de que nos queden en esta parte curva. Vamos a ir tejiendo en medio punto. Acá hacemos una cadenita para poder dar continuidad y comenzamos a tejer de esta forma, punto por punto, hasta que llegue el momento de hacer el aumento correspondiente. En mi caso me corresponden a hacer 2. Ya voy llegando a la curva. ¿Qué es lo que hago? Hago el punto que corresponde y allí realizo otro, es decir, quiere decir que hice un aumento. Seguimos tejiendo para no hacerlos tan continuos y que no nos vaya a quedar eso allí como ampliado. Y ahora voy a hacer otro aumento. Disculpen si me salí allí.
hago el punto que corresponde y el aumento, es decir, allí tejo otro punto. Ahora voy a seguir tejiendo punto por punto porque ya con esos dos aumentos que hice llego al número 32, que es el que me interesa, hasta llegar acá. Cuando lleguemos acá volvemos a contar de cuántos puntos disponemos. Recuerden que deben ser en función de la talla que ustedes estén tejiendo. Si tienen que disminuir, lo van a hacer de la siguiente forma, es decir, hacemos el punto, no lo terminamos, nos vamos al siguiente, introduce, ay, ya va, disculpen acá que se me salió. Si tienen que disminuir, hacemos el punto, no lo terminamos, volvemos al siguiente, no lo terminamos y cerramos en uno solo. Con eso disminuimos. Si tienen la cantidad de puntos que corresponde según su talla, obviamente no hacen aumentos ni hacen reducciones. Yo voy a seguir tejiendo según la realidad que yo tenga en mi suela y regreso cuando haya terminado. Terminando por acá la vuelta de contar, nos vamos al primer punto y hacemos deslizado. Ya podemos quitar los separadores. Súper importante esta vuelta. Ya garantizamos con esto que ambos pies nos van a quedar del mismo tamaño. Vamos ahora a tejer 4 vueltas de contorno. Óigase bien, 4 vueltas de medio punto sin aumentos, sin disminuciones. Acá lo vemos reflejado. Fíjense, esta sería la vuelta de contar puntos y a partir de allí hacemos 1, 2, 3 y 4 vueltas. ¿Ven? Ahí las tengo perfectamente definidas. 1, 2, 3, 4 y la vuelta de contar puntos. Esas vueltas las vamos a seguir haciendo en esta dirección, como se los enseño a continuación. Vamos a ir punto por punto, sin aumentar, sin disminuir. Cuando finalice esta vuelta les voy a decir cómo vamos a dar continuidad a las que siguen. Estoy terminando esta vuelta y fíjense, no la vamos a cerrar con deslizado para evitar que a veces esas terminaciones cuando las hacemos por acá no quedan muy estéticas, sino que seguimos corrido. Es decir, fíjense que aquí estoy terminando la vuelta, me faltaría este punto y tan sencillo como no cerrar, sino que seguir tejiendo. Bien, punto por punto. Recuerden, yo hice la vuelta de contar, hice esta primera vuelta y voy a continuar. En total son 4 vueltas de contorno más la vuelta de contar, serían 5 en total. Es decir, a mí me faltan 3 vueltas para terminar esta parte que sería acá. Luego de haber tejido la vuelta de contar y 4 vueltas adicionales, vamos a ir con nuestras manos y ubicamos el centro. Y acá, una vez que ubicamos el centro, contamos 5 puntos hacia un lado y 5 puntos hacia el otro. De manera que acá tengamos centrados 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a continuar tejiendo hasta llegar acá. Una vez que estemos justo por llegar al centro, vamos a dejar 2 puntos sin tejer. Es decir, estamos acá, nos faltan 2 puntos por llegar a la marca. Esos puntos no los vamos a tejer, sino que quitamos la marquita y allí vamos a tejer un punto alto. Es decir, no tejo estos 2 puntos, ni este, y comienzo acá. Y voy a tejer un punto alto. Lo tomo muy bien y lo cierro. Seguidamente voy a hacer
punto alto en X, es decir, salto este, me voy al siguiente y lo tejo. Y el que deje de tejer, ahora lo tejo. Voy al siguiente espacio, dejo de tejer este punto, me voy al siguiente y lo tejo. Esto es punto alto en X. Voy acá, tejo el que dejé allí pendiente. Voy al siguiente, salto este, me voy al que sigue. Y ahora tejo el que dejé allí que me había saltado. Voy al siguiente espacio, salto este, me voy al que sigue. Y ahora tejo el que me había saltado. Acá. Ahora, donde está la marquita, tejo un punto alto. Acá. Punto alto. Con esto quedaron perfectamente los 10 puntos. Fíjense, punto alto, 2, 4, 6, 8, que los hice en X y este. Con esto tenemos los 10 puntos. ¿Qué vamos a hacer acá? Saltamos este y comenzamos acá. ¿Qué es lo que quiero decir? Que una vez que centremos los 10 puntos, antes de llegar a esos 10, salto 2, es decir, dejo de tejer esos 2 y comienzo. Y una vez que tejí el último, salto 2 y comienzo a tejer medio punto. Vamos a seguir trabajando medio punto y regresamos nuevamente acá. Ya di esa vuelta completa en medio punto y acá, fíjense, vamos a continuar. Repetimos el mismo procedimiento de la vuelta anterior. Fíjense, aquí está el punto alto. ¿Qué hacemos? No tejemos este medio punto ni tejemos este. Acá. Para que lo visualicen mejor. 2 puntos antes de llegar al punto alto no se tejen. Saltamos allí esos 2 medio puntos y nos vamos. El primer punto alto lo tejemos como se nos presenta y los demás vamos a tejer punto alto en X. Acá tejemos 1 y nos vamos al que habíamos saltado. Esto es punto alto en X. Voy al siguiente, salto este, tejo un punto alto, me voy al que dejé de tejer y lo hago. Voy al siguiente, salto este, tejo acá, el que había dejado de tejer, ahora lo tejo. Voy al siguiente, salto este, vengo acá, punto alto, me voy al que dejé de tejer y el último lo tejo como se me presenta. Es decir, fíjense, no se vayan a confundir acá. ¿Cuál es el que sigue? Este. Finalicé la vuelta y hago igual que hice acá. Si aquí estaba el punto alto, fíjense que de ahí sale el punto alto. No tejo este, no tejo este, me voy al que sigue. Y trabajo medio punto. Siempre medio punto. Ay, voy a corregir acá que se vino incompleto. Acá vamos a tejer medio punto como se nos presenta. Volvemos otra vez y nos encontramos acá. Aquí vengo otra vez y fíjense, como para que quede claro. Llegué acá, no tejo esta, no tejo este y me voy acá a ese primer punto alto y lo tejo. Acá vengo ahora con los puntos altos cruzados, es decir, salto
este y me voy acá y tejo este punto alto. Ay, acá se me vino incompleto. Voy al que dejé de tejer y lo tejo. Continúo, ¿verdad? Haciendo los puntos altos cruzados acá y el punto alto que está acá solo. Hice el diseño y fíjense, no se vayan a confundir acá. De aquí salió el punto alto. Entonces no tejo este, no tejo este y me voy para acá. Y sigo con medio punto. Ay, aquí se me pasó incompleto. Sigo con el medio punto por todo el contorno hasta llegar nuevamente y repetir. Esto lo vamos a hacer por un total de 15 vueltas, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bien, 15 vueltas de diseño y siempre con medio punto continuo. Recuerden, siempre dejamos 2 puntos sin tejer para comenzar el diseño y 2 puntos sin tejer después del diseño y comenzamos. Regreso cuando yo tenga estas 15 vueltas. Ya tejí las 15 vueltas de diseño como les comenté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y esta sería la 15. Todos debieron haber terminado aquí con esa vuelta número 15. Seguimos con medio punto hasta posicionarnos en ese diseño central y lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Sin saltar los puntos que normalmente veníamos haciendo, nos vamos directamente al diseño central y hacemos un medio punto y una cadenita al aire. Nos vamos al siguiente, un medio punto y una cadenita al aire. Siguiente, medio punto y cadenita al aire. Vamos a llevar esta secuencia solamente en el diseño central. Una vez que hicimos esta secuencia, nos posicionamos ya en lo que será el contorno del talón. Sin saltar los puntos aquí, nos vamos a ir uno a uno y trabajaremos punto deslizado. Muy suave. Nos vamos al siguiente, pasamos aguja, tomamos hilo y deslizamos. Pasamos aguja, tomamos hilo, deslizamos. Pasamos aguja, tomamos hilo y deslizamos. Esto lo vamos a hacer por todo el contorno del talón. Una vez que terminamos de dar esa vuelta, que es muy importante de punto deslizado para que el calzado no se salga, vamos a cortar el hilo, lo dejamos un tanto largo, cortamos el hilo, lo llevamos a la parte interna. Es decir, pasamos la aguja, lo traemos hacia la parte interna y lo vamos escondiendo entre los puntos. Si posible es, lleguen escondiendo este hilo hasta la parte de la suela. Y así quedaron los zapatos que me acompañaron a tejer a lo largo de este tutorial. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerda suscribirte al canal. Agradecida con todos por el apoyo que me han estado brindando y bueno, será hasta un próximo tutorial.